Como mencionaba Carlos, pues hablaremos, hoy estaremos en el módulo 3, primera sesión, y en la siguiente sesión también los acompañaré ya profundizando en herramientas para obtener información sobre el gasto público. Entonces, aquí están los tres temas que abordaremos: el gasto público, la gestión pública por resultados, el gasto público y los ODS. Bueno, ya han visto pues algunos videos en donde se define el gasto público y algunos datos sobre qué es el gasto público. Pero pues para estar en un mismo contexto, pues daremos una pequeña definición para iniciar sobre qué es el gasto público. Bueno, esta se define como la cantidad de recursos que el Estado destina para satisfacer las necesidades públicas, tanto económicas como sociales, buscando garantizar el cumplimiento de los derechos humanos por medio de programas y proyectos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el fin en un Estado democrático y donde existe un contrato social, como lo han visto ustedes en las definiciones sobre el Estado, en módulos anteriores, pues esta tendría que ser una de los fines primordiales del gasto público, garantizar los derechos humanos de todas las personas. Y pues el dinero con el que el Estado cuenta sirve para producir servicios públicos como seguridad, educación, salud y bienes públicos como carreteras, puentes, hospitales y escuelas. Bueno, y profundizando en para qué sirve el gasto público. Como mencionamos, pues una de sus finalidades debe ser garantizar los derechos humanos. Para esto, pues tiene tres funciones principales o tres obligaciones principales en materia de derechos humanos, que es la obligación de respetar. Esta obligación, pues, conlleva el hecho de no interferir o poner en peligro el disfrute de los derechos humanos. Un ejemplo de esta obligación es, por ejemplo, que el Estado debe de evitar torturar personas. No es una obligación de respetar los derechos humanos. También debe de evitar realizar desalojos forzosos. Esto es también parte de su obligación de respetar. A estos muchas veces se le refiere como una obligación negativa o en el contexto de decir que el Estado cumple con esta obligación con el hecho de no hacer nada, ¿no? O sea, es decir, no involucrarse en violaciones de derechos humanos. Otra de sus obligaciones es la obligación de proteger. Aquí es evitar que terceros interfieran con el disfrute de los derechos humanos. Esta obligación podríamos poner como ejemplo a las inspectorías generales de trabajo. Estas inspecciones generales de trabajo deberían de velar porque los trabajadores o a los trabajadores no se les vulneren sus derechos laborales por parte de empresas, incluso por instituciones públicas. Pero en este contexto, pues, sería por empresas o por otras organizaciones de la sociedad. Incluso también podríamos decir que aquí se incluye, por ejemplo, la protección del derecho al ambiente de las personas, es decir, evitar que otras empresas dañen o que empresas o que terceros dañen el ambiente. Entonces el Estado en esta obligación de proteger debe de evitar que esto suceda. Y por último tiene la obligación de garantizar. En esta obligación, pues el Estado debe realizar y asegurar para todos el disfrute de todos los derechos humanos, principalmente para aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad o que por diferentes situaciones históricas o estructurales se han visto vulnerados sus derechos de alguna manera. Entonces el Estado debe de realizar acciones para garantizar que se le garanticen los derechos a estas personas. Sin embargo, bueno, se debe tener en cuenta que todos los derechos humanos necesitan de recursos. Es decir, que el Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos necesita de recursos. Aquí, pues, en una de las definiciones que dan los principios de la política fiscal en materia de derechos humanos, que es un documento que se elaboró
o que se publicó el año pasado por diferentes expertos en materia de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales, y también por expertos en política fiscal, en el que realizaron una recopilación e interpretación de las diferentes normas de derechos humanos y establecieron las obligaciones que tienen los estados en materia de política fiscal y derechos humanos. En este, pues mencionan, o una de las reflexiones principales de este documento es que sin recursos no hay derechos y que los presupuestos son el mejor reflejo de las verdaderas prioridades del Estado. Es decir, muchos estados, como sabemos, se comprometen a través de sus constituciones y a través de la ratificación de diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos a garantizar, a proteger y respetar los derechos de las personas. Sin embargo, muchas veces no se traducen en acciones concretas y muchas de esas acciones se tendrían que reflejar en los presupuestos públicos. Bueno, estos mismos principios de derechos humanos en la política fiscal nos dan alguna orientación de cómo debe ser el gasto público. Nos hablan de que en la política fiscal, incluyendo el gasto público como uno de los elementos, debe de garantizar la justicia social. Es decir, que el Estado a través de la política fiscal debe garantizar que ésta sea socialmente justa. Otro de los principios nos habla de que el gasto público debe garantizar la sostenibilidad ambiental, también debe garantizar que no exista discriminación y que haya igualdad. Es decir, que la política fiscal se debe de, incluyendo al gasto público, debe eliminar discriminaciones existentes y promover la igualdad. También debe de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Existe también la obligación de movilizar el máximo de los recursos disponibles. Es decir, que el Estado tiene la obligación de decir, bueno, si bien es cierto, puede decir, no cuento con los recursos para garantizar estos derechos, tiene que demostrar que está haciendo todos sus esfuerzos a través de los mecanismos que disponga para garantizar que se va a movilizar el máximo de los recursos hacia la garantía de los derechos humanos. Y también la política fiscal no debe ser regresiva. Es decir, que no debe de generar retrocesos respecto a niveles de protección. Por ejemplo, si un Estado ya garantiza el acceso a la educación primaria para todas las personas, no debe de retroceder indicando que ya no va a garantizar el acceso a la educación primaria, por ejemplo. También para evaluar el gasto público se deben de tener algunos aspectos que se mencionan también en esta diapositiva, que es la suficiencia, es decir, que el presupuesto debe de ser suficiente y el gasto público debe ser suficiente para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, debe ser eficiente, debe de ser transparente, sostenible y equitativo, y debe ser eficaz. En este cuadro sería la eficacia, otro de los aspectos a tener en cuenta. Bueno, ¿y de cuánto es el gasto público en Guatemala? Vamos a revisar pues algunos datos de cuál es la situación o el nivel del gasto público en el país. Esto, pues como iremos viendo, nos muestra una realidad en la que el gasto público es insuficiente para garantizar los derechos humanos de todas las personas. Aquí vemos el gasto público del gobierno central. Cuando nos referimos a gobierno central hablamos del organismo ejecutivo, presidencia, ministerios y secretarías entre el año 2015 y 2022. Aquí en la barra gris vemos la evolución en millones de quetzales del presupuesto público. Y vemos que de 59.891 millones en 2015 ha aumentado a 90.000 millones para el 2021. Y en esta última barra gris tenemos el presupuesto público vigente de gasto público para 2022, que ya ronda los 110.000 millones. Como vemos en esta línea 40, tenemos el porcentaje o el gasto público como porcentaje del PIB.
es decir, del Producto Interno Bruto o de los bienes y servicios que se producen anualmente en el país, es decir, el tamaño de la economía nacional. Vemos que de la economía nacional, alrededor entre el 12 y el 13% es el que Guatemala destina al gasto público. Vemos que para el 2022 tenemos, si tomamos el presupuesto vigente, llegaríamos a un 15.6%. Sin embargo, tomando la tendencia de porcentajes de ejecución de años anteriores, se estima o se proyecta que terminaría siendo alrededor del 14% del PIB. Bueno, sería un poco superior a años anteriores, pero que no es o no rompe esa tendencia del 12 al 13%. Vemos que en el 2020 sí hubo un aumento en el gasto público como porcentaje de la economía nacional a un 15.6%. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en ese año también se implementaron medidas extraordinarias debido a la pandemia de COVID-19 y también hubo un pequeño decrecimiento en la economía, entonces también eso pues altera un poco la cifra respecto al como porcentaje del PIB, pero vamos a que es una tendencia bastante uniforme en este periodo de tiempo. Incluso si revisáramos para años atrás, la tendencia siempre ha estado en esos porcentajes. Entonces, ¿pero esto qué representa? Si es mucho o poco. Bueno, como vamos a ver más adelante y como también se ve en esta diapositiva, Guatemala es uno de los países del mundo con los menores niveles de gasto público. Esto tomando como referencia siempre el gasto público como porcentaje del PIB. Con estos datos del Banco Mundial, vemos que Guatemala se encontraba en uno de los últimos lugares de América Latina y del mundo en este indicador. Esto nos habla pues que se tiene una condicionante bastante importante en cuanto a la cantidad de recursos disponibles para que el Estado cumpla con sus obligaciones. Entonces, bueno, esto también nos habla pues que existe una insuficiencia de recursos para el cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, pero ¿cómo se financia el gasto público? Este gasto público, como vemos en esta diapositiva, pues depende principalmente de los ingresos tributarios. Alrededor del 72% del presupuesto público aprobado para el 2022 correspondía a este tipo de ingresos. Entonces, como vemos, en muchas ocasiones, uno se pregunta por qué es tan bajo el gasto público, pero realmente esto se debe a que está altamente condicionado por el nivel de ingresos tributarios. Y entonces esto nos habla pues que si no existe una mejora en los ingresos públicos, tampoco va a existir una mejora en el gasto público. En próximos módulos pues ya tendrán o van a profundizar más en los ingresos públicos y las causas por las que se mantienen niveles tan bajos, pero esto solamente pues no podía dejar de mencionar que cómo es que se financia el gasto público y cómo el nivel de gasto público pues está altamente relacionado lógicamente con los ingresos. Guatemala también es uno de los países del mundo con los menores niveles de recaudación de impuestos, siempre hablando con respecto al PIB. Y los impuestos, como vemos, pues son el pilar fundamental de los ingresos públicos en Guatemala. Bueno, también vemos en gráficas anteriores pues el nivel de gasto público y cómo se financia, y ahora veremos en qué se utiliza el gasto público. En esta gráfica vemos el presupuesto público clasificado según su clasificación económica. Y tenemos en la barra corinta el porcentaje que representan los gastos corrientes. Cuando hablamos de gastos corrientes nos referimos a aquellos gastos que se destinan a salarios, mobiliarios, servicios
que se utilizan para la producción de los bienes y servicios públicos. Vemos que este representa en promedio el 80% del gasto público. También vemos en la barra gris el porcentaje que corresponde a gasto de capital, o también que se le llama el gasto de inversión, que incluye las construcciones, la construcción de carreteras, de puestos de salud, de escuelas y de carreteras, así como la compra de equipos, vehículos que generan pues inversión pública. Vemos en esto pues que es inferior al 20%, aunque aquí debemos de hacer la aclaración de que muchas veces se tiene la idea de que el gasto corriente es malo porque se dedica pues a la contratación de personal, al pago de servicios. Sin embargo, debido al tipo de prestación de servicios públicos que se dan en Guatemala, principalmente a través del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, en los que se requiere un alto volumen de personas para brindar los servicios, es bastante normal pues que estos porcentajes sean así. El problema que sí es de mencionar es que cuando ya vemos la inversión en términos de la inversión pública en términos de lo que representa en la economía, sí, evidentemente es bajo. Sin embargo, no es culpa de, por decirlo así, del volumen del gasto corriente, sino pues como vimos también es por el bajo nivel del gasto público o la insuficiencia del gasto público. Como vemos también, el gasto corriente, pues en el gasto de capital, por ejemplo, las construcciones de carreteras, de escuelas, en algún momento van a pasar a formar parte o para que logren funcionar estas nuevas construcciones, se va a necesitar del gasto corriente. Como vemos, pues, si construimos un hospital o una escuela, y si se compra equipo médico y ambulancias, que serían gastos de capital, para que estas funciones se necesita contratar personal, se necesita contratar docentes, se necesita contratar médicos, también se debe pagar los servicios públicos que necesitan para el funcionamiento de estos, ¿no? Por ejemplo, agua, luz, también la compra de medicinas o la compra de útiles escolares. Bueno, en síntesis, lo que se quiere dar a entender es que el gasto corriente no es necesariamente perjudicial, ¿no? Es para hacer una evaluación del gasto corriente y el gasto de inversión, pues se necesitan otras variables que pues escapan a esta presentación, pero pues es para que también se hagan las reflexiones al respecto. Y ¿a qué se destina el gasto público? Esa es otra de las preguntas que nos hacemos cuando pensamos en los recursos que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus funciones. Como vemos en esta gráfica, pues tenemos el gasto público según la finalidad al que se destina, ¿no? Y aquí tenemos los últimos años del gasto público. Vemos que el 23% para el último año se destinó a educación, seguido por un 12% aproximadamente en promedio de orden público y seguridad, seguido por transacciones de la deuda pública, aproximadamente un 10% en urbanización y servicios comunitarios, un 10% en protección social, un 11% para 2021 en salud. Debemos tomar en cuenta que aquí pues vemos bien cómo este porcentaje aumentó en los últimos años, principalmente en 2021, pues que fue uno de los años que se dirigió más presupuesto para la atención de los hospitales de la pandemia de COVID-19 y la compra de las vacunas. Bueno, que pues ya en qué terminaron las vacunas o cómo se utilizaron estas, pues ya es otra historia, ¿no? Pues que hemos visto que se han perdido varias vacunas. Sin embargo, pues aquí vemos que sí hubo un aumento en el gasto público en salud cuando hablamos de estructura porcentual. Y pues estas serían como las principales finalidades a las que se destina el gasto público del organismo o del gobierno central. Bueno,
Dentro del gasto público, las cifras que hemos visto anteriormente, hemos hablado del gasto público total, es decir, de todas las funciones que realiza el Estado. Y pues en esta gráfica que tenemos ahora tenemos el gasto público social. El gasto público social, pues como ustedes ya lo vieron en los videos anteriores, pues se refiere a los recursos que se destinan a protección social, educación, salud, vivienda y servicios comunitarios, entre otras actividades. Como vemos, pues aquí tenemos datos actualizados sobre el gasto público social. Tenemos vigente para 2022 60.553 millones. Y pues vemos también en esta gráfica cuánto representa el gasto público total. Tenemos que representa alrededor del 55 y 56% en promedio entre 2015 y 2022. Es decir, más o menos la mitad del gasto público total se destina al gasto público social. Ahora, cuando vemos cuánto representa esto de la economía, vemos que representa alrededor del 7 y el 8% del PIB. Para el 2021, que sería el último año que tenemos finalizado, representó el 7.9% del PIB. También vemos que para el 2020 hubo un dato, por decirlo así, que no corresponde o no corresponde a niveles de años anteriores, pero también se debió a la atención de la pandemia de COVID-19. Y aquí pues tenemos la finalidad de la atención de la emergencia o a la atención de emergencias y desastres naturales, que incluyó pues los gastos para la atención de la pandemia. Bueno, aunque también habría que mencionar que si hubo un aumento en términos del PIB, tampoco es un aumento que uno hable que rompió totalmente la tendencia, ¿no? Sino que es un leve aumento que después, como vemos en 2021, pues retornó nuevamente a niveles de años anteriores. Bueno, ¿y a qué se destina el gasto público social? Vemos, aquí tenemos datos del 2015 al proyectado del 2022. Tenemos que para el 2021, que es el último año finalizado, el gasto en educación representó el 3.2% del PIB. Y si tomamos como referencia la Ley Nacional de Educación, ahí se habla que se debe destinar un 7% del PIB a educación. Entonces, pues vemos que sí está bastante alejado de esa obligación que se estableció en la Ley de Educación. También tenemos que para salud se destinó una cifra que es equivalente al 1.4% del PIB. Aquí debemos mencionar también pues, que la OMS o la Organización Mundial de la Salud ha establecido que un gasto público que garantice una atención primaria en salud rondaría alrededor del 6.0% del PIB. Y como vemos, pues sí está bastante alejado de esa cifra recomendada por la OMS. Y pues de ahí tenemos un 1.3% que se dedica a urbanización y servicios comunitarios, un 1.3% a protección social. Esto estamos hablando siempre en porcentajes del PIB. Y como vemos en 2020 también en donde hubo un aumento fue en atención a desastres y gestión de riesgos, que es este 2.3% que vemos aquí. Bueno, ¿y cómo se compara el gasto público social de Guatemala respecto a otros países de Latinoamérica? Bueno, en esta gráfica vemos que según datos de la CEPAL, a 2019, de 14 países que tenían registros para ese año en CEPAL, pues Guatemala se encontraba en el penúltimo lugar de América Latina en gasto público social. Muy lejos de países como Chile y Brasil, que destinan alrededor del 17% de su economía al gasto público social, y
bastante cercano o casi igual que Honduras, que destina un 7.8% de su PIB. Y esto pues nos vuelve a confirmar los datos de la insuficiencia del gasto público, ¿no? Que tiene pues por supuesto consecuencias graves en la prestación de servicios públicos que deberían de garantizar los derechos humanos. Y esto es sumamente grave ya al momento de ya sumársele además los costes sociales y económicos de la corrupción, en donde hablamos que ya es un gasto público insuficiente y en el que ya pues si se suma esto, la corrupción, pues el gasto que llega realmente a las personas pues se reduce en alguna medida, ¿no? Entonces un gasto ya insuficiente también tiene o se ve aún mermado o más reducido por los costos de la corrupción. Y esto ha tenido pues enormes costos para la sociedad. Por ejemplo, y discúlpenme los datos tan desactualizados, pero no existen datos más actualizados en el país respecto a la pobreza y la desnutrición crónica. Y son los datos oficiales y que aún tenemos disponibles. Por ejemplo, pero ya para ese año, para el 2014, vimos que la pobreza general llegaba a aproximadamente el 60% y afectaba el 60% de las personas. Y esto tenía un nivel del 23.4% en pobreza extrema. Es decir, que casi una de cada 4 personas en el país vivía en pobreza extrema. Y estas personas que viven en pobreza extrema, pues de acuerdo a cómo se calcula en el país, pues son personas que no logran satisfacer unos ingresos o no logran obtener ingresos necesarios para satisfacer necesidades alimentarias. Entonces, pues por supuesto que esto ya se ve reflejado en otros indicadores, pero vemos que estos indicadores se agravan para algunos grupos de personas. Por ejemplo, en personas que viven en el área rural, ahí pues la pobreza llega a un 76% y la pobreza extrema a un 35%. Debemos de tener en cuenta que la pobreza total también incluye pues al porcentaje de pobreza extrema, ¿no? Entonces, pero si vemos solamente la pobreza extrema, vemos que en personas del área rural afecta a 1 de cada 3 y cuando vemos según el grupo étnico de la persona, vemos que afecta casi a un 40% de las personas indígenas. Ahora, si vemos los efectos de este estado raquítico en términos de política fiscal y en términos de gasto público y de ingresos públicos, también ha tenido sus efectos en la desnutrición crónica. Y vergonzosamente Guatemala es uno de los países con las tasas más altas de desnutrición crónica infantil en el mundo. Como vemos, un 58% de la población indígena o de la niñez indígena menor de 5 años o de hijos de madres indígenas, pues ya había o tenía desnutrición crónica. Y también cuando vemos según el quintil de riqueza, es decir, tenemos en el quintil 1 a los más pobres y en el quintil 5 a las personas con más ingresos, vemos que la desnutrición crónica afecta pues a las personas con menos recursos. Y también ha tenido efectos por ejemplo, en el derecho a la educación. Para el 2021, con datos pues a mediados de inscripción a mediados del año pasado, nos mostraba que alrededor de 1.2 millones de niños entre 5 y 17 años estaban fuera de las escuelas. Y vemos pues aquí en esta gráfica quiénes son los más afectados por esta situación, ¿no? Vemos que el porcentaje más alto de personas fuera de las escuelas corresponde a personas entre los 16 y 18 años, es decir, en adolescentes. Un 62% de los adolescentes estaba fuera de las escuelas en 2021. Y pues esto se va reduciendo en primaria, pero aumenta ya en básicos y ya pues llega a niveles críticos
en el nivel diversificado. Bueno, como vemos, pues hemos visto pues también las consecuencias de un gasto público total y social también demasiado bajo y que es insuficiente para la garantía de los derechos humanos. Y esto pues se ve reflejado en indicadores que realmente nos hablan de una situación de derechos humanos bastante compleja y que también nos muestra pues las diferentes caras de la discriminación en el país. Entonces, bueno, aquí dejaría yo la parte que se relaciona con el gasto público, donde se mostraron pues datos generales del gasto público y cómo se utiliza y cómo se financia el gasto público y los efectos que este tiene. Por si vamos a revisar si hay alguna pregunta o si alguien desea hacer una pregunta pues sobre esta primera parte de la presentación, pues estaría atento. Solo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué tal, Hugo? Mucho Eh, gusto. Gracias, muy amable. Pues con la pregunta, ¿verdad? De que, en primer lugar, lógicamente, el presupuesto, digámosle, tiene una base legal, ¿verdad? Y sobre todo, pues cada rubro, pues, ha sido aprobado. Pero en la realidad, por ejemplo, cuando el sistema, en el caso del Ministerio de Finanzas Públicas, que es el que de una de otra manera eh, va a elaborar ese, y el legislativo, ¿por qué es de que no? Entonces hay una política un poquito más eh, más para poder invertir de los impuestos, de los ingresos, el gasto social, ¿verdad? Para de una otra manera financiar proyectos sociales. Yo miraba allí las estadísticas, ¿verdad? Que pues en el ámbito social nuestro país es poca la inversión que ha realizado, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna política más allá o es que realmente esa política depende demasiado, ¿verdad? Sobre prácticamente los gobiernos de turno? Gracias. Gracias por la pregunta, Hugo. Bueno, tenemos que tomar en consideración que una gran parte del presupuesto público ya está comprometido, por decirlo así. Esto le hablan como las rigideces presupuestarias, donde un 80-90% del presupuesto ya tiene un destino establecido por la Constitución o por la legislación correspondiente, ya sea la ley de los impuestos específicos o algunos destinos que ya están ahí establecidos o en algunas leyes en particular que ya establecen como cuál debe ser el destino del gasto público y el destino de algunos impuestos. Por ejemplo, en la Constitución ya se establecen como porcentajes dirigidos a algunas actividades, por ejemplo, el presupuesto que se destina a la Universidad de San Carlos, el presupuesto que se destina al deporte, el presupuesto que debe de destinarse a las municipalidades, es decir, como que ya existen ciertas rigideces a qué se debe destinar el gasto. Sin embargo, la insuficiencia se relaciona más por el bajo nivel de los ingresos tributarios, ¿no? El país es totalmente dependiente de los ingresos tributarios y lamentablemente el país tiene una de las cargas tributarias más bajas del planeta, ¿no? Entonces esto limita bastante
la cantidad de recursos con los que se dispone para destinar al gasto público y principalmente para el gasto público social. Entonces, bueno, se han hecho pues diferentes análisis de parte del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales sobre algunas de las causas por las que no se aumenta los ingresos públicos y por lo tanto los gastos públicos, ¿no? Y en muchos casos se habla pues de una economía capturada donde pues es muy difícil realizar modificaciones que permitan elevar la carga tributaria y no necesariamente aumentar impuestos o cuestiones así, sino simplemente cumplir con los impuestos que ya existen, ¿no? Pues existen privilegios fiscales. Privilegios fiscales, pues nos referimos a exenciones de impuestos a ciertos sectores, y situaciones de este tipo, pues que dificultan el aumento de la carga tributaria y por ende el gasto público. Entonces, mientras eso no se resuelva, va a ser muy difícil de hablar de un aumento del gasto público si no se resuelve la parte del aumento de los ingresos públicos, ¿no? Y que pues ya en próximos módulos ustedes tendrán como información más completa y profunda sobre eso, pero pues deben de tener claro que el gasto público no se puede incrementar si no se mejoran los ingresos tributarios. Pues sí, no Julio, sé si crees que está bien ahí, Hugo, o no sé si hay otra pregunta, José. José, sí, Gracias por mi parte, muchas gracias. gracias, Hugo. Sí, Julio, tenemos una pregunta en el chat de Edgar Acán. Pregunta, buenas tardes, una duda, ¿qué se debe hacer para tener una buena gestión del gasto público? gracias, José. Bueno, precisamente esa sería como la parte que sigue, ¿no? Que es la gestión pública por resultados, que es como, ya como hemos, o que vamos a ver, pues es una visión de una nueva gestión pública en donde se busca pues un gasto que alcance resultados o que llegue o que cumpla ciertos objetivos. Entonces, por supuesto que la gestión por resultados es una parte de, ¿no? Porque pues tenemos otra parte que habla también, porque por muy bien diseñado que esté el presupuesto, si no se resuelven otras cuestiones ligadas a, a la corrupción o al mal uso de los recursos públicos, también es complicado pues que el gasto público en su momento cumpla con sus fines, ¿no? Sin embargo, pues de eso platicaremos un poco más adelante y creo que ahí ya podrán tener un poco algunas ideas o tener más ideas sobre cómo debe ser un gasto público eh, con una buena gestión del gasto público. Eh, Voy a dejar espacio por si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no, pues continuaremos. Dar algún aporte, alguna opinión sobre los datos o alguna duda que tengan. Creo que por ahora podemos continuar, Julio. En el camino, pues, si se les van ocurriendo las preguntas, pueden dejarlas en el chat, así en la próxima pausa las podemos leer. Excelente, gracias José. Bueno, entonces continuamos con la gestión pública por resultado. Hemos visto pues que hay un gasto público insuficiente, pero a pesar de esto pues se debe garantizar también un uso eficaz y eficiente de los gastos, ¿no? Y para eso tenemos pues una nueva pues, visión que se ha tenido en las décadas recientes sobre cómo debe ser la gestión pública. Y nos habla pues de una gestión pública por resultados, en donde pues
es como un nuevo enfoque que se le ha dado pues a la administración pública. Como ustedes vieron en los videos que estaban al respecto, pues hay algunos datos o algunas definiciones ahí que nos mostraban que era la gestión pública por resultados. Y pues en pocas palabras, pues lo que busca es orientar los esfuerzos que se deben de realizar para dirigir los recursos o todos los recursos hacia la consecución de los resultados del desarrollo. Pues busca que las instituciones públicas aumenten el valor que se aporta a la ciudadanía, mejorando la entrega de los productos que se trasladan a la sociedad. Esto ha implicado un cambio sustancial en la modalidad de la gestión pública y pues busca reemplazar al modelo anterior, que era el modelo burocrático tradicional, por una gestión eficiente y eficaz. Entonces, bueno, la gestión por resultados pues se considera como una herramienta clave para que el gasto público se dirija al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y para avanzar en la garantía de los derechos humanos de la población. ¿Pero qué es o qué comprende la gestión pública por resultados o en qué consiste? Aquí tenemos un esquema donde muestra en rasgos generales en qué consiste la gestión pública por resultados. En este esquema, pues es a lo que se le llama el ciclo de gestión por resultados. Aquí partimos, pues vemos en color gris, pues que serían principalmente las situaciones socioeconómicas o los resultados que se han obtenido en la gestión por resultados. Y en la parte corinta es la parte que se refiere a la planificación en sí, y en los cuadros de color negro pues serían la parte que corresponde a la gestión propiamente de las instituciones. Entonces, la gestión pública por resultados busca responder a 3 preguntas. Es la pregunta de dónde estamos, que sería la situación socioeconómica. Después se pregunta a dónde queremos ir, que sería como este análisis de las situaciones y qué resultados se desean obtener en estos cuadros de aquí, ¿no? Estos buscan responderles a dónde queremos ir, ¿no? Si estamos, por ejemplo, estamos en una situación socioeconómica, por ejemplo, como las que les mostraba anteriormente, donde tenemos casi a la mitad tenemos a la mitad de la niñez menor de 5 años con desnutrición crónica. Esta sería pues como la situación socioeconómica en esa problemática. Y pues aquí pues tenemos que analizar por qué esto sucede, cuáles son qué es lo que sucede o cómo es esta situación, ¿no? Quiénes son los más perjudicados, en dónde se da. Y con esto, pues ya pasamos a plantearnos la pregunta de a dónde queremos ir, o sea, qué resultados queremos obtener. Entonces, la gestión pública por resultados se pregunta a dónde queremos ir. Y después se pregunta cómo podemos llegar a obtener estos resultados. Y pues en este cuadro que se llama red de causalidad, pues busca responder a cuáles son las causas de esta situación y qué intervenciones se pueden llevar a cabo para poder mejorar y llegar a esos resultados. Por ejemplo, si se plantea que se quiere reducir la desnutrición crónica en un 10%, por decir una cifra aleatoria, pues aquí tendríamos que decir, bueno, para lograr reducir un 10% la desnutrición crónica, tenemos que responder, pero ¿cuáles son las causas de la desnutrición crónica? ¿Qué acciones se deberían de llevar a cabo para lograr reducir en un 10%? Entonces aquí se arma lo que se le llama en gestión pública por resultados una red de causalidad, causas y factores que nos permiten llevar a nuestro resultado. Por ejemplo, en este análisis podríamos decir, bueno, dentro de las causas de la desnutrición crónica está la falta de información sobre los cuidados infantiles. Otra podría ser la falta de acceso a alimentos. Otra podría ser
las enfermedades que afectan a la niñez o a la niñez temprana o a la primera infancia. Y podríamos decir, bueno, pero ¿qué factores o qué intervenciones podría llevarse desde la gestión pública para atacar esas causas, ¿no? Por ejemplo, si tomáramos la causa de las enfermedades en la primera infancia, ¿qué intervenciones podríamos hacer al respecto? Bueno, se podría decir, bueno, ahí podemos pues hablar de o dar como capacitaciones sobre cuidado infantil, podemos vacunar a la niñez y podemos también darles algunos vitaminas o complementos para mejorar su estado o su sistema inmunitario. Entonces, por ejemplo, este conjunto de intervenciones sería la que le llamamos productos. Es lo que la gestión pública por resultados conoce como productos. Y este conjunto de intervenciones o productos se agrupan en lo que se llaman proyectos. Por ejemplo, el proyecto podría ser la reducción de la mortalidad infantil. Entonces, esa sería como la lógica que llevamos hasta ahora en el ciclo de gestión pública por resultados. Una situación socioeconómica, la desnutrición crónica infantil, queremos reducirla en un 10% y la vamos a, ya sabemos cuáles son sus causas y una de sus causas pues es la mortalidad infantil. ¿Cómo reducimos la mortalidad infantil o qué intervenciones debemos de llevar a cabo o qué productos debemos implementar? Serían pues la vacunación y capacitaciones y pues complementos vitamínicos. Y esto pues lo vamos a agrupar en un proyecto que le llamaríamos, o que pues estas son supuestos únicamente como ejemplo, la reducción de la mortalidad infantil. Bueno, estos productos y proyectos se van a agrupar en programas y estos programas pues van a tener presupuesto, ¿no? Aquí es donde ya se vincula esta parte o se debería de vincular la parte de todo este análisis que se ha hecho y de las intervenciones que sabemos que pueden funcionar y les decimos, bueno, pero para que esto funcione necesitamos tanto dinero y para esto pues vamos a poner también metas de entrega de productos. Por ejemplo, bueno, vamos a decir que vamos a asignar 100 millones de quetzales para cumplir con la vacunación, para lograr un 90% o un porcentaje mayor arriba del 90% de niños vacunados. Y entonces, y esto pues representaría, por ejemplo, unos 2 millones de vacunas al año. Entonces aquí tendríamos como una meta de entrega de productos que sería pues vacunar 2 millones de niños cada año, para lo que le vamos a asignar 100 millones de quetzales. Pero hemos establecido pues que la vacunación es uno de los, en este análisis anterior pues ya se había establecido que la vacunación era uno de los elementos que nos permitiría llegar a reducir la mortalidad y en el último momento a reducir la desnutrición. Bueno, ya cuando se ha hecho todo este proceso de planificación, ya se pasa a la parte de la gestión institucional, o es decir, al momento en que las instituciones implementan los programas y presupuestos por resultado. Pues inician adquiriendo los insumos, que si tomamos el ejemplo de la vacunación, podría ser pues las vacunas, jeringas y la contratación de personal necesario para implementar la vacunación. Esto pues ya se lleva a un proceso productivo que serían las campañas de vacunación, en los centros de salud, en las direcciones departamentales de salud, etc. Ya por último, pues ya se tiene la producción y se entrega a la población, que para el ejemplo que estamos llevando a cabo, pues sería ya la vacunación de la niñez. Todo esto pues nos habla de esta gestión pública por resultados en la parte de la gestión institucional. Estas acciones que se han realizado pues van a llevar o deberían de llevar a una mejora en la calidad de vida de la población. Y pues se evaluarían los resultados de esta acción y esto nos llevaría a esto que se le conocería como una segunda situación socioeconómica.
Y aquí como que finalizaría como uno de los ciclos de la gestión por resultados, pero que vuelve a iniciar como se ve en este esquema. Al analizar la situación o los resultados de la acción y al evaluar a qué nueva situación socioeconómica nos ha llevado, pues se deben de plantear o se debe dar el seguimiento y la evaluación correspondiente, hacer los ajustes necesarios y volver a iniciar esta red. ¿A qué vamos? Que a esto pues se le llama como le llaman como un modelo lógico o razonamientos lógicos que permiten llevar a los resultados que se desean. Y pues para que este ciclo de la gestión por resultados se cumpla, tienen algunos factores clave, ¿no? que hacen que la gestión pública por resultados lleve a donde se desea. Uno es que se utiliza metodologías en lo que la planificación operativa se basa en razonamientos lógicos y que aprovechan el conocimiento de los actores. El uso de la metodología del modelo lógico, que sería lo que estamos viendo anterior, y de la cadena de resultados ordena pues las relaciones causa-efecto entre un objetivo estratégico y el programa que llevará a cabo, que se llevará a cabo para lograrlo y los productos que las instituciones deben desarrollar. Es decir, tiene que haber todo un razonamiento al momento de implementar o realizar una gestión por resultado. Precisamente se piensa o esta gestión busca que todas las decisiones se tomen basados en evidencia y que lleven pues y que se planteen de una forma que lleve a los objetivos planteados. Idealmente el proceso de un producto o el producto de un proceso de planificación se debe plasmar en un plan nacional de mediano plazo, pues que tiene que tener objetivos, programas, metas e indicadores. En el ciclo de la gestión por resultados, un instrumento muy empleado es lo que se llama la cadena de resultados. En este pues se identifica la lógica de las relaciones de causalidad de las políticas, las estrategias y los programas. Entonces, todo esto nos lleva pues a decir, bueno, si queremos llegar a esto, ¿qué necesitamos y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuánto se necesita para lograrlo? Entonces, siempre en esta parte de la gestión por resultados, se tiene esta llamada cadena de resultados, en donde vemos que pues lo más básico es el insumo, es decir, pues como ya vimos en el esquema anterior, ya cuando se ha realizado toda la planificación, pues ya se pasa a la gestión institucional que llevar pues esta cadena de resultados, ¿no? O lo que le llamamos eslabones de la cadena de resultados. Tenemos un insumo y tenemos que nos llevan a un conjunto de actividades o acciones. Y este conjunto de actividades o acciones nos lleva a obtener un producto. Este producto va a tener un efecto y un impacto. Y ahorita veremos cuál es la diferencia entre estos. Cuando hablamos de un efecto, vemos que son cuestiones como de inmediato o mediano plazo. Y el impacto es como el resultado que se espera a largo plazo en la implementación de un programa o actividad, o como el resultado de este producto. En la gestión pública por resultados, pues son las instituciones las que asumen la responsabilidad del logro de los resultados y la entrega de los productos. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que traíamos del esquema anterior, podríamos decir, bueno, tenemos la vacunación, sería como una de nuestras actividades, ¿no? Para esto, pues necesitamos insumos necesarios para llevar esta actividad, que sería, por ejemplo, ya mencionábamos el personal, las vacunas y pues el lugar donde se va a realizar la vacunación. Esto pues nos lleva a un producto que sería pues a la cantidad de personas vacunadas. Y esta cantidad de personas vacunadas va a tener un efecto inmediato y de mediano plazo, que sería una reducción en la cantidad de niños que se enferman, ¿no? Pero va a tener un impacto a largo plazo, donde se va a mejorar como las condiciones de salud de la niñez, de la sociedad, y también se va a tener una reducción
en la desnutrición crónica, que sería como el objetivo final que buscábamos nosotros en el ejemplo que planteábamos. Entonces, cuando hablamos de eficiencia, que sería esta parte del eslabón de la cadena de resultados, en la eficiencia, pues vamos a ver cómo a utilizar de mejor manera los recursos y lograr más resultados o más productos con menos insumo. Ya está finalizando esta parte de la cadena de resultados. Entonces, en resumen, lo que se quiere decir es que actualmente la gestión pública por resultados es un elemento fundamental y que se debe de tener en cuenta al momento de plantear un mejor gasto público, un gasto público eficiente y eficaz, en la que su ejecución nos lleve a resultados. Entonces, esto es en pocas palabras la importancia de la gestión pública por resultados y que actualmente se está tratando de implementar en el país. Se está empezando a implementar desde el año 2012. Ha habido avances, por lo menos en términos formales, por decirlo así, del planteamiento de una gestión por resultados. Entonces, pero muchas veces, o muchos de estas, o de estas planificaciones que se han realizado hasta ahora, muchas aún carecen como de una, como podríamos decir, de un respaldo sólido de esto que hemos mencionado anteriormente, de ese modelo lógico, donde se tomen decisiones basadas en evidencia y que las acciones públicas se están llevando buscando no solamente la eficiencia, sino también la eficacia. Entonces, podríamos ver si tenemos alguna duda respecto a la gestión pública por resultados, o si alguien quiere preguntar algo. A veces estos conceptos son un poco complicados. Traté de simplificarlos y de darles algún ejemplo, pero espero que lo haya logrado, y si no, pues alguien me puede ahí hacer la consulta o la aclaración que considere pertinente. Pero creo que en el chat no tenemos preguntas y tampoco veo alguna mano levantada. Bueno, continuemos. Igual pues ahí está el chat y cualquier cosa pues pueden hacer ahí la pregunta o levantar la mano y pues en su momento se les dará el espacio. Bueno, ahora tenemos esta pregunta, ¿no? Tenemos esta, o continuamos pues diciéndonos qué es el gasto público y cuál es su vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos pues, vamos a refrescar pues sobre qué son los ODS. Y aquí tenemos pues que los ODS forman parte de esta Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible, y que estos fueron adoptados en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se considera como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Se consideran como un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza y proteger el planeta y mejorar la vida de las personas. Este se compone de 17 objetivos, 169 metas y 239 indicadores. Bueno, esta agenda, pues, como ustedes vieron en los videos correspondientes, pues es como la sucesora de los objetivos del milenio. Solo que aquí, pues, ya se completa en 3 dimensiones del desarrollo sostenible. En estas dimensiones del desarrollo sostenible se tienen a las personas, a la economía y al ambiente. Estos objetivos pues buscaban hacer un balance entre estas 3 dimensiones y pues en cuestiones de derechos humanos, que sería pues lo que se centra en las personas,
de acuerdo con el Instituto Danés de Derechos Humanos, pues al hacer un análisis de las metas de los ODS, estableció pues que el 92% de los ODS incorporan elementos de las normas internacionales de derechos humanos y del trabajo. Entonces, por tal razón se consideran como a los ODS como una herramienta para medir el avance en la garantía de los derechos humanos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces pues se nos dice que los objetivos de desarrollo sostenible no son vinculantes. Sin embargo, muchos de estos objetivos de desarrollo sostenible y sus metas, al estar basada en compromisos internacionales de derechos humanos, sí se convierten como en metas exigibles al Estado, ¿no? Es decir, que las metas de las ODS se vendrían a constituir como un horizonte en cómo se debe de avanzar o hasta dónde debería de avanzar pues al 2030 en la garantía de los derechos humanos. Bueno, ¿y cómo avanza el país en el cumplimiento de los ODS? Bueno, en los últimos años, pues, el país realizó un proceso de armonización, le llamado CG Plan, entre los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo. Esto, pues, buscó o hizo un análisis entre las diferentes metas de los ODS y las metas que se habían establecido en Plan Nacional Catum. En este ejercicio, pues se vincularon o se establecieron metas e indicadores priorizados, es decir, qué metas e indicadores de los ODS se priorizarían. Y esto, pues, es uno de los elementos que debe de tener las instituciones públicas al momento de realizar los procesos de planificación presupuesto. Es decir, esta priorización de metas e indicadores deben de tenerse en cuenta por parte de los encargados de la planificación y los encargados de las asignaciones presupuestarias o al momento de hacer esta vinculación que les mencionaba anteriormente de al hacer un plan se debe de establecer cuánto se necesita para cumplirlo. Para hacerlo deben de tener en cuenta las metas e indicadores priorizados de los ODS. Pues este fue un marco que estableció CG Plan como ente rector de la planificación a nivel nacional. Es decir, que le estableció a las instituciones y a las entidades de planificación o a los encargados de planificación en cada entidad a tener en cuenta estas metas e indicadores priorizados como parte de sus planificaciones. Entonces, pues al momento de darle seguimiento al gasto público y a la planificación de las instituciones, se puede tener en cuenta estas metas e indicadores de los ODS para establecer si están llevándolo a cabo de esa manera. Bueno, Guatemala ha presentado 3 exámenes voluntarios ante el Foro Político de Alto Nivel del Desarrollo Sostenible. Estos exámenes voluntarios pues buscan establecer o rendir cuentas o el Estado tiene que rendir cuentas sobre qué ha hecho para el cumplimiento de los ODS. Si bien pues Guatemala es de los pocos estados que ha presentado 3 exámenes voluntarios sobre el cumplimiento de los ODS, se debe mencionar también que muchos de los indicadores que se presentan en estos exámenes voluntarios son indicadores que se han presentado reiteradamente por lo mismo de que no se cuenta con información nueva en muchos de los indicadores desde el 2014. Indicadores, por ejemplo, de nivel de vida o nivel o de situación socioeconómica de las personas, así como de la salud materno-infantil. Son datos de los cuales no se cuentan con nueva información desde el 2014 porque no se han realizado nuevas encuestas. Entonces, estos son elementos que se deben de tener en cuenta al momento de analizar estos informes. Bueno, pero al final de cuentas, también se debe mencionar que el cumplimiento de los ODS requiere de recursos, requiere de gasto público. Sin embargo, como ustedes han visto o como hemos visto en las gráficas sobre el gasto público, la evolución del gasto público no nos muestra un aumento en consecuencia de los compromisos asumidos con los ODS. Vimos la serie desde el 2015 al 2021 y vimos que no han habido aumentos considerables en el gasto público que nos hablen de un esfuerzo adicional
que el Estado esté realizando en cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos y en el cumplimiento de los ODS. Y muchos nos podemos preguntar, pues, ¿cuánto más se necesita para el cumplimiento de los ODS? Es importante mencionar que no se cuenta con un cálculo oficial, es decir, el Estado no ha calculado, no ha hecho las estimaciones de cuánto se necesita para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto pues es un problema porque se debería de contar con esta información, o el Estado debería de producir esta información al momento de decirse que las metas e indicadores de los ODS que han sido priorizados debe ser el horizonte se debe de tomar en cuenta por parte de las entidades planificadoras. También pues sería necesario contar con un cálculo de cuánto se necesitaría para cumplir con esas metas e indicadores priorizados. Sin embargo, no existe. De esa cuenta, pues en su agenda fiscal de Centroamérica, en su tercer volumen, ICEFI realizó el cálculo para el cumplimiento de algunas de las metas de los ODS. En estas metas, pues, se tomaron en cuenta las metas de pobreza, de educación y de salud. Como vemos, pues, para eliminar la pobreza extrema, que corresponde al objetivo, o que se encuentra dentro del objetivo 1 de los ODS, se realizó o se propuso una intervención que se llama renta básica universal, la cual pues se estimó otorgar un monto equivalente a $1.90, que serían 7.77 diario a cada persona. Esto pues permitiría cortar, por decirlo así, escalonadamente con la pobreza extrema. Sin embargo, pues al realizar los cálculos se vio pues que para el 2030, como se ve en esta segunda columna de esta tabla, si se otorgara a todas las personas una renta básica como esta, para 2030 se necesitaría un presupuesto público equivalente al 5.6% del PIB. Que si lo tomamos en cuenta en la perspectiva actual del gasto público, que estamos hablando que está rondando el 14% del PIB, un 5.6% pues sería algo bastante complicado para el Estado cumplir en menos de, ahorita estamos hablando ya de 8 años. Por tal razón, se planteó una segunda modalidad que sería como una renta básica a personas en extrema pobreza. Esta pues se otorgaría solamente a las personas que se encuentran en esta situación y que para el 2030 equivaldría a un presupuesto o a un gasto público equivalente al 1.3% del PIB. Con esto, pues, para 2030 se estaría cumpliendo con eliminar la extrema pobreza, otorgando una renta básica a las personas que se encuentran en esta situación. Bueno, esta sería pues como para cumplir como con la meta de eliminar la pobreza extrema. Ahora también se planteó el cálculo, se realizó el cálculo o la estimación de cuánto se necesitaría para lograr la cobertura universal de educación. Bueno, realmente el resultado nos dio esto, pues se calculó para todos los países de Centroamérica. Y en esta gráfica vemos pues el monto de los recursos necesarios para alcanzar la cobertura universal de educación en millones de dólares y porcentajes de aumento. Aquí vemos pues que Guatemala tendría que expandir el presupuesto público en educación en un 214% en los próximos años, ¿no? Esto pues se calculó en el 2021 para cumplirse entre el 2022 y el 2030. Es decir que para este año pues ya el cálculo aumentaría este porcentaje, ¿no? Y entonces nos dice que el gasto público tendría que pasar de 2.027.9 millones registrados en 2020 a 6.374 millones en 2030.
Y esto representaría que el gasto público en educación debería de pasar del 2.6% del PIB en 2020 al 4.6% en 2030. Esto pues permitiría cumplir con la meta de los ODS 4.1, que pues es forma parte del cuarto objetivo de los ODS, que es el de educación. Y para el cálculo de esto, pues se tomó en cuenta la situación actual de los indicadores educativos, tales como tasas de cobertura, la cantidad de alumnos por docente, aulas disponibles, tasas de deserción, tasas de aprobación y repitencia. Y también consideró como las capacidades actuales del sistema educativo. Entonces, por esta razón, tanto por la cantidad de personas existentes en Guatemala, que sería como uno de los países más poblados de Centroamérica, y que también es uno de los que presenta mayores rezagos en términos educativos, es uno de los países que tiene que realizar más esfuerzos para lograr cumplir con esta meta de los ODS. Entonces, como vemos, pues son grandes los retos del país y pues son pues importantes sumas las que se necesitan para lograr cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible, principalmente y en este caso pues con el ODS de educación. Y también se realizó la estimación del gasto público en salud. Para esto pues el cálculo no se enfocó en un análisis exhaustivo de los componentes que se tendrían que reconfigurar en el sistema de salud, sino que se concentró en una estimación para cumplir con lo recomendado por la OMS, que es un 6.0% del PIB. Como vemos aquí, pues vemos cuál sería el aumento que se va proponiendo para cada año hasta llegar a un 6.0% del PIB. Y vemos pues que para el 2030 se tendría que aumentar el gasto público a 16.321 millones de dólares, si hablamos en términos de dólares por paridad del poder adquisitivo. Pero si lo miramos en millones de quetzales, también vemos pues, que es un aumento considerable entre el 2022 y el 2030. Esto pues, nos habla pues, de importantes retos para el país en la mejora de los gastos de los ingresos públicos y por ende un aumento de los gastos públicos. Entonces, a todas luces, como hemos mencionado anteriormente, vemos que el gasto público actualmente es insuficiente. Y entonces, para lograr el cumplimiento de los ODS, pues se necesitan tanto de la mejora de estos ingresos públicos como una mejora en la gestión pública por resultado, que permita hacer más eficiente y eficaz el gasto para lograr con los ODS. Lo que se quiere por lo menos rescatar con esta parte del cálculo o estimación de cuánto se necesita por los ODS es además mostrarles a ustedes que es posible como realizar estimaciones de cuánto se necesita para el cumplimiento de los ODS, pero que es una tarea que necesita como tener en cuenta diferentes elementos de gestión pública y de situaciones socioeconómicas actuales. Y como reflexiones finales pues de los tres temas que vimos, que serían los ODS, la gestión pública por resultados y su vínculo de estos dos con el gasto público, es que existe una estrecha vinculación entre el gasto público, la gestión por resultados, el cumplimiento de los ODS y la garantía de los derechos humanos. Los ODS pueden ser una guía para la planificación de la gestión pública por resultados y debe de ser una guía para la gestión pública por resultados. La gestión pública por resultados es pues una herramienta clave para garantizar la eficiencia y eficacia del gasto público. Entonces, el seguimiento al gasto público debe examinar si este se formuló desde una perspectiva de la gestión pública por resultados y si este último se vincula con las metas establecidas en los ODS. Entonces, bueno, esto sería como lo que tendríamos para esta primera sesión.
que es cómo profundizar en estos temas, para ya dar paso a una próxima sesión en donde veremos cómo obtener información ya más puntual sobre los datos actualizados del gasto público.